segunda media hora del programa y nosotros hemos hecho un paréntesis en nuestra semana de gobernadores porque nos parece que es absolutamente necesario hacer un seguimiento a la prensa internacional chilena. Internacional y nacional. Porque Chile, bueno, tiene la característica, a diferencia de nuestro país, de que llega a muchas partes del mundo. Sus redes nacionales son redes que atraviesan el planeta, porque son redes que tienen la posibilidad satelital de llegar a todas partes del mundo. Nosotros seguramente lo tendremos en el tiempo también. El Tupac Katari estará haciendo su trabajo, Palenque TV estará muy pronto en el Tupac Katari, así llegando a todos los países del mundo, o por lo menos de nuestro continente hasta donde llega el satélite, pero sí llegando hasta todos los rincones del país. Bueno, como usted sabe, cada país tiene pues líderes de opinión. Chile tiene un líder de opinión muy interesante, un hombre que es absolutamente contestatario a todas las acciones de los gobiernos, aunque tiene él también su línea política, pero es de todos los gobiernos. Su nombre es Tomás Moziati. Tomás Moziati es un viejo comunicador, primero radialista, ahora ya en televisión. Él trabaja, es director de Radio Bio Bio, una de las emisoras más antiguas y más reconocidas de allá de Chile, pero además él ahora es como un, como un reportero o como un corresponsal para CNN. Entonces es un hombre con mucha prestancia y mucha solvencia comunicacional. Bueno, le cuento que él hizo ya un análisis, antes de estos alegatos, el mes de febrero, ya hizo un análisis frío, crudo y cruento como tiene que ser. En ese análisis le hace una reflexión muy dura al gobierno, le llama la atención, pero además demuestra que se han equivocado ampliamente en una y en otra ocasión. Hace referencia a los jueces que se han tomado y demuestra que son jueces incompetentes estos representantes chilenos para La Haya, y que no son las personas adecuadas. Pero además él de alguna manera va diciendo qué es lo que puede suceder. Así hablaba Tomás Moziati, director de Radio Bio Bio de Chile, el mes de febrero, antes de estos alegatos. Vamos a escucharlo. En Radio Bio Bio lo habíamos adelantado, pero con muchísima anticipación. De hecho, antes de que se presentaran las excepciones preliminares por parte de Chile en el juicio con Bolivia, lo habíamos dicho, ojalá que no se presenten. Nos pueden matar, nos pueden derrotar. Pero se presentaron. No es que nosotros tengamos una bola de cristal, que seamos demasiado inteligentes, no, nada de eso. Simplemente que sabíamos que los abogados contratados por Chile eran todos contrarios a presentar estas excepciones preliminares. Todos. También la Cancillería. El canciller Heraldo Muñoz no quería presentar estas excepciones preliminares porque el riesgo de perderlas era enorme. ¿Pero qué ocurrió? Los políticos, pues. Tomaron una decisión política, no una decisión jurídica. Fueron los políticos. Fue la presidenta Michelle Bachelet con toda la oposición. Ustedes recordarán que antes de que se presentaran las excepciones, toda la oposición cacareaba pidiendo que se presentaran, que no era posible, que utilizáramos el recurso, con Sebastián Piñera incluso a la cabeza. Bueno, la presidenta les hizo caso y todos los políticos presentaron esta excepción y los abogados tuvieron que hacerlo. Por eso, el que se discuta ahora que los abogados hay que cambiarlos, que no son buenos, es un error, porque ellos no querían presentar esta acción judicial. Hay distintas formas de perder, pero la forma en que perdió Chile fue la peor de todas, fue una derrota gigantesca. Más allá del maquillaje, más allá de los intentos de tapar el sol con el dedo, más allá del camuflaje que se está tratando de hacer, más allá de las palabras que indican o que aconsejan los asesores comunicacionales, hay que decirlos con todas sus letras porque no hay que engañar a nadie. Fue una derrota gigantesca. Hay distintas formas de perder. Por ejemplo, si los jueces hubiesen dicho, mire, dejamos esta decisión para el final, vamos al juicio de fondo y al final resolvemos todos, era una forma de perder. Hay una segunda forma de perder, que la Corte se hubiese declarado competente parcialmente a partir del año 48. Era otra forma de perder. O haber perdido por una votación muy dividida, digamos un 9-7, pero 14-2, si nos dieron en el suelo. Miren, esos dos votos que teóricamente fueron de Chile, no fueron de Chile. Fueron dos jueces que querían posponer la decisión sobre la incompetencia para el final, para el fallo final. Por lo tanto, fue en realidad 16-0. Eso fue.
Fue una derrota enorme, vergonzosa. A ver, varias cosas que se pueden decir sobre esto. Lo primero es que la defensa chilena fue absolutamente dinamitada. Fue una defensa, una línea Maginot que fue absolutamente quebrada. La lógica chilena fue totalmente destruida. ¿Cuál era esa lógica? La lógica chilena es, hay un tratado de límites, el tratado se firmó en 1904, ese tratado establece que perfectamente la frontera con Bolivia, no hay por lo tanto cuestiones pendientes con Bolivia, y como el tratado se firmó en 1904 y la Corte tiene competencia a partir de 1948 en virtud del Tratado de Bogotá, la Corte no puede meterse, está todo oleado y zanjado con Bolivia. Eso fue lo que se rompió con esta decisión de la Corte. Se acabó la línea de defensa chilena, el instrumento jurídico que es el Tratado de 1904. En un juicio, en cualquier juicio, es muy importante determinar lo que se llama la litis, así le llaman los abogados. ¿Cuál es la controversia? ¿Cuál es el conflicto? Para Chile el conflicto era la pretensión de Bolivia de desconocer el Tratado de 1904. Para Bolivia, la controversia era que Chile tiene una obligación de negociar y no la ha cumplido. Eran dos cosas totalmente distintas. ¿Qué hizo la Corte? Y esta fue la gran derrota chilena, que acogió la tesis boliviana. Le dijo a Chile, no, lo del Tratado de 1904 no tiene nada que ver con esto, aquí está la tesis boliviana. ¿Existe o no por parte de Chile una obligación de negociar? Y por lo tanto entramos a jugar en toda la lógica boliviana, en el terreno boliviano. Por eso hay una gran derrota chilena, más allá de la contundencia de los votos. 14-2, o si usted lo prefiere, y yo diría, si uno es más honesto, 16-0. Chile entonces tendrá que cambiar de estrategia, totalmente. Entrar en la cabeza de los bolivianos para contrarrestar a los bolivianos. O sea, el juicio de ahora en adelante se desarrolla de acuerdo a la lógica boliviana. O sea, vamos a tener que convertirnos en historiadores, ver cada uno de los actos, revisar cuáles fueron todas las declaraciones, todo lo que quería Bolivia. Y tendremos que decir que ese acto, ese acuerdo diplomático o esa declaración de un representante no constituyen una práctica diplomática entre los dos países. Insisto, Chile tendrá que cambiar su cabeza. Posiblemente todos los borradores que ya se habían hecho para contestar la memoria boliviana, o sea, la demanda boliviana, haya que tirarlos a la basura. No sirven, dan lo mismo, porque el asunto ahora cambió. Fíjense que en 1895, en 1920, en 1923, en 1926, en 1950, en 1953, en 1975, en 1961, los 3 puntos bajo el gobierno, los 13 puntos, uno de ellos que es el sexto bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, hay una saga, estoy refiriéndome en términos gruesos, hay una saga de antecedentes que esgrime Bolivia para decir Chile permanentemente ofreció negociar e incluso hizo proposiciones, fue Chile el que habló de soberanía en el mar para Bolivia, etc. Todo esto habrá que decir sí, pero no tienen ningún valor jurídico. El asunto se pone cuesta arriba, eso es lo que ocurre, muy cuesta arriba. Habrá que examinar toda la documentación que ha esgrimido Perú. Por ejemplo, en 1950, el canciller chileno Horacio Walker dijo, en un documento oficial, Chile está llano a entrar formalmente a una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico, 1950. Hay muchos de estos actos y Bolivia va a preguntarse y le va a preguntar a la Corte cuáles son las consecuencias jurídicas de los actos unilaterales de los Estados. Eso es lo que va a preguntarse y la discusión va a ser una discusión dura. Habrá que entrar entonces en esa lógica, ver cuándo se extingue, por ejemplo, un ofrecimiento. ¿Cuándo se extingue un ofrecimiento? ¿Cuáles son las formas de extinguir un ofrecimiento? ¿Hay algunos ofrecimientos que están todavía vigentes o se extinguieron? Se entra en esa lógica. Bolivia, además, hay jurisprudencia en que la Corte ha obligado a negociar. Hay un caso de Francia con Australia, Francia con Nueva Zelanda, España, Canadá. O sea, los bolivianos no están planteando una cosa loca que nunca se ha discutido en los tribunales. No, se ha discutido y en algunos casos la Corte ha dicho que sí, que hay obligación de negociar. ¿El juicio está perdido? No, el juicio no está perdido en absoluto.
pero habrá que ganar en este escenario. Ustedes habrán escuchado a muchos representantes del gobierno chileno, especialmente al agente Bulnes, decir que los puntos 33 y 36 benefician a Chile. Yo no soy partícipe de esa tesis. Yo creo que no benefician a Chile, tampoco a Bolivia, pero sacar algunas cuentas alegres de algunas partes del fallo a mí me parece que constituye un error. Lo que ha dicho la Corte primero, que no están resolviendo el fondo del tema, lo dice en el punto 36, así que no hay que alegrarse del asunto, simplemente en esta etapa no lo están resolviendo. Y en el punto 33 dice que no pueden, en el caso de que exista una obligación de negociar, predeterminar el resultado de esa negociación. Si bien eso es verdad, Bolivia lo que está pidiendo es una negociación para una salida soberana al mar, que se negocie de buena fe y de manera pronta y formal para obtener ese resultado. Imagínense que la Corte finalmente acoge la demanda boliviana en definitiva y Bolivia se va a sentar con los brazos cruzados a esperar la proposición chilena de una salida soberana al mar. Entonces, claro que nos puede colocar en un problema enorme. Habrá entonces que ver qué va a ocurrir con todo esto, principalmente porque esta es la segunda derrota ante la misma Corte, porque con Perú perdimos. Dos hechos provocaron gran escozor en Chile. La sentencia, o este fallo, comienza con una contextualización histórica y dice dos cosas que no gustaron nada. Uno, que Bolivia nació a la vía independiente en 1825 con una costa de centenares de kilómetros. La historiografía chilena dice que Bolivia nació sin mar. Dos, que Chile declaró la guerra a Bolivia. Y la verdad es que Bolivia declaró la guerra a Chile previa invasión de Chile al puerto de Antofagasta. Todo esto evidentemente que molestó porque da lugar a que los jueces suponen un acto de injusticia por parte de Chile, que Chile es el agresor, que hay un contexto, que hay una víctima y un victimario que sería nuestro país. Hay cosas que no ayudan, evidentemente. Hay declaraciones destempladas, evidentemente. Por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos empezó a agitar un mapa. Y en este mapa estaba Bolivia, pero una Bolivia donde se estaba marcado todos los territorios que ha perdido con Brasil, con Argentina, etcétera. Y dice, bueno, pues si han perdido con tantos países, resulta que ¿por qué vienen a reclamarle a Chile? Bueno, justamente esos son los errores que estamos cometiendo. Ricardo Lagos cometió una torpeza, obviamente, porque justamente lo que pretende Bolivia es ser una víctima. Y Ricardo Lagos, mostrando el mapa, agitándolo, comprueba la tesis boliviana, que ha sido una víctima. Y entonces dice, ¿por qué pretende recuperar territorios con nosotros? ¿Por qué no lo hace con los argentinos? Bueno, con los argentinos no tenía mar y con Chile sí tenía mar. Y eso es lo que les importa. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos argumentos que finalmente se transforman en un boomerang, que finalmente agreden a la posición chilena pretendiendo que la beneficien, son errores que hemos cometido permanentemente. Me gustaría insistir, que el juicio no está perdido, pero se ha transformado en algo difícil. Mucho más difícil que si no hubiésemos presentado la excepción preliminar, porque con la excepción preliminar llegamos con el ala herida al fondo de este juicio que va a durar posiblemente 3 años. Eso es lo que ha ocurrido en una etapa procesal desgraciada, porque aquí la política primó sobre el derecho. Los políticos primaron sobre los abogados externos ante un tribunal que nos mira. A ver, ¿cómo nos mira ese tribunal? Nos mira con cierta simpatía de países pequeños, pero con el desdén también que se da a los países pequeños. Fíjense que aquí ni Bolivia ni Chile tienen ningún abogado de su nacionalidad alegando en su representación. Todos contrataron, Bolivia y Chile, abogados extranjeros. Todos. O sea, no hay ningún abogado boliviano ni ningún abogado chileno capaz de pararse ante esa corte a defender la tesis, salvo los agentes, pero ellos no son los abogados. Y eso demuestra algo. Porque si va a un juicio a Alemania, va a Francia, va a Inglaterra, va a Estados Unidos, van a tener juicios abogados nacionales, más de uno por lo menos. Aquí no sucede, somos países pequeños. Y eso también conspira contra Chile, porque resulta que lo que se resuelva aquí no va a influir en los países más grandes. Ahí está. Mire usted qué interesante, un comunicador social frío,
un hombre con mucha experiencia, no solo política, sino comunicacional, y él sí hace una reflexión fuerte, una jalada de orejas, y un poquito pone en terreno de la realidad, no solo a Chile, sino a los ciudadanos y al gobierno, y a quienes tenemos la opción y la posibilidad de, por los medios de las redes sociales, conocer su punto de vista. Bueno, hasta ahí hemos escuchado esa reflexión de Mosiati, a quien deberíamos aplaudirlo por algunos conceptos y también criticarlo por otros. Sin duda, él es chileno y tiene nomás que llevar siempre agua a su molino. Bueno, pero ya habíamos aterrizado en los alegatos, estamos en el casi último día de alegatos chilenos, ya escuchamos los alegatos bolivianos y nos tocaría en todo caso hacer un análisis. Lo haremos mañana con profesionales del más alto nivel, como siempre lo ha hecho Sabor a Tierra, con expertos en el tema y con puntos de vista contrarios para ver si encontramos coincidencias. Pero no podemos dejar de presentar el material en el cual miembros de este grupo chileno que estuvo en La Haya, hacen una conferencia de prensa y dicen qué es lo que según ellos se ha dicho en todas nuestras alocuciones o alegatos. En este caso, Bolivia lo que ha hecho es presentar como corresponde alegatos verbales, que es la última instancia antes de la determinación final. Las anteriores ocasiones eran alegatos escritos y ahora viene la parte verbal, donde ya se defiende de diferente manera, ¿no? Con alocuciones en el lugar, argumentando, etcétera. Pues bueno, quiere que le diga a los chilenos, este grupo de profesionales chilenos que acompañó fue nuevamente muy, muy falso en su análisis, como que Bolivia había perdido el rumbo y que estábamos hablando de temas históricos y que no correspondía hablar de ello. Pero ¿para qué se lo voy a contar? Prefiero que usted lo vea. Los medios de comunicación lo han presentado, como siempre, pequeñas capsulitas donde no se puede entender el contexto completo de lo que se vive. Yo tengo para usted 14 minutos. Prepárese porque esto duele y nos va a doler a todos los bolivianos, pero hay que escucharlo. Adelante. Les quiero decir que en gran medida el alegato, entre comillas, jurídico, cierre comillas, el que ha planteado Bolivia hoy día no nos sorprende, porque muchos elementos de este alegato ya estaban presentes en su contramemoria y en su réplica. Ellos han caricaturizado algunos componentes de esas presentaciones, como señalar, por ejemplo, que cualquier controversia o disputa genera obligaciones e incluso obligaciones de resultado. Ustedes saben muy bien, incluso desde el sentido, con un sentido común, que si alguien les dice la casa esa es mía y es de otra persona, y con eso genera una obligación de negociar, no solo tendríamos un gran problema entre dos vecinos, sino que se pondría en una base absolutamente inviable las relaciones internacionales entre los estados con la creación digamos así, de disputas artificiales. Yo no voy a entrar en detalle en cada uno de los argumentos jurídicos, porque como lo hemos señalado muchas veces, mañana responde Bolivia, va a seguir con su presentación Bolivia, y nosotros no les vamos a anticipar las cosas que sólidamente y con gran convicción vamos a decir. Pero les quiero decir algo como agente y como chileno respecto de la tergiversación histórica y jurídica que hemos visto aquí. Por ejemplo, la presentación de la historia que hizo Bolivia fue absolutamente tendenciosa y errónea. Bolivia ignoró sistemáticamente el contexto en que se dio la Guerra del Pacífico. Esa guerra ocurrió cuando Bolivia rehusó un arbitraje en circunstancias de que estaba establecido en un tratado. Esa guerra tuvo lugar cuando Bolivia quiso expulsar colectivamente a los chilenos que vivían en los territorios y además quiso confiscar las propiedades de los chilenos en violación total de lo que era un tratado establecido. Nosotros queremos decir que
que en esa circunstancia Chile buscó soluciones de carácter diplomático que no fueron posibles en ese momento por Bolivia y por culpa de Bolivia. Esa tergiversación histórica nosotros jurídicamente la vamos a responder. Este no es un tribunal de historia, este es un tribunal de derecho, pero nosotros no vamos a dejar pasar la tergiversación histórica que ha hecho Bolivia en esta oportunidad. Quiero agregar también algo que fue llevado a un extremo. El presentar el asfixiamiento de Bolivia como un tema jurídico ante esta Corte es algo también no solo sin precedentes desde el punto de vista jurídico, sino que no responde a la verdad. Aquí hay un régimen jurídico único en estados mediterráneos, que es el régimen jurídico establecido por el Tratado de 1904. Bolivia ejerce, como ningún otro país, acceso a los puertos chilenos en el Pacífico. Incluso no ha querido ampliar las posibilidades de ese acceso, negándose, por ejemplo, a la utilización del puerto de Iquique. Entonces, aquí hay un intento de culpar la situación económica de Bolivia y lo que es el resultado de sus propias falencias de gobierno en otro estado. Eso no resiste un gran análisis. Les voy a decir también que hay una presentación de Chile en la que no nos reconocemos y no reconoce nadie. Chile es un país que ha participado en operaciones de mantención de la paz, que ha tenido una gran presencia, un Estado fundador de las Naciones Unidas, que participa en los organismos regionales, que ha dado lugar a la creación de ideas, normas e instituciones. Todo eso va a ir en nuestra respuesta. Por último, les quiero plantear lo siguiente. Chile ha conversado y seguirá conversando con Bolivia, pero hay un tema que no está sujeto a conversación, que es el territorio chileno y el ejercicio de la soberanía de Chile sobre esos territorios. Quiero decirle que esta es la posición nuestra, la defendemos con vigor. No nos sorprende, aunque algunas exageraciones planteadas por Bolivia sin duda han generado algún nivel de sorpresa, como lo planteó el canciller. Muchas gracias. El presidente Evo Morales dijo que en un Twitter dijo que Antofagasta era chilena y que seguirá siendo chilena. ¿Qué le responden? Esta tarde nosotros vamos a hacer un punto de prensa, por favor, entiéndalo bien. Lo último que quiero decir es que Bolivia está en un inicio afirmando que respeta y que no cuestiona el Tratado de 1904, pero todo lo que hemos visto esta mañana es un intento por abrir una puerta trasera para precisamente minar el Tratado de 1904. Y eso es algo que no vamos a aceptar. El Tratado de 1904 está allí, fue aceptado, fue firmado por ambas partes y debe ser respetado. Y ese es el marco y el paraguas dentro del cual nos movemos. No vamos a aceptar que se abra una puerta trasera para desconocer o minar las bases o lo que sea de este Tratado de 1904. Muchas gracias. Ahí están entonces el canciller Roberto Ampuero, también el agente. Queremos conversar también, senador Guillé, si puede... Jorge Pizarro, respecto de lo que decía hoy día, no habló en la Corte, pero el presidente Evo Morales a través de sus redes sociales insiste en que Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. Antofagasta fue y seguirá siendo territorio chileno, eso no cabe ninguna duda. Y lo que hemos escuchado hoy acá, en mi modesta opinión, es como el ladrón detrás del juez, porque Bolivia lo que ha hecho aquí es tergiversar absolutamente los hechos históricos. Se han votado a víctimas, no responden por lo que ha sido la historia de su país, en que ha habido un abuso permanente del uso de los recursos bolivianos. Bolivia es un país muy rico. Y dicen que son pobres por culpa de Chile y porque no tenían acceso al mar, cosa que también es mentira porque acceso al mar tienen, el comercio lo hacen a través de los puertos chilenos. Morales lo que busca, como siempre, es una provocación y el ejemplo lo estamos viendo acá. Tiene gente afuera, grita. Mi pregunta es si le va a permitir Morales al pueblo boliviano escuchar los alegatos chilenos para que de una vez por todas sepan
que hay otra historia del discurso que él ha reiterado engañosamente a los bolivianos durante los últimos años. Bueno, justamente en las audiencias anteriores, en el reclamo de Chile, digamos, sobre la Corte, Bolivia solo transmitió los argumentos bolivianos y no los argumentos chilenos. El ex canciller Heraldo Muñoz planteó públicamente un pedido justamente al presidente Morales. ¿Se duda de que solo se escuche la parte boliviana en Bolivia y no la otra? Pero es que es así, en Bolivia lo que hay es una falta de libertad de expresión y una falta de libertad de información para el propio pueblo boliviano. Entonces los tienen engañados en una estrategia política interna donde a Morales lo único que le interesa es perpetuarse en el poder y este tema le viene muy bien. Muy bien, muchas gracias, senador Pizarro. Senador Kast, respecto de lo que hemos escuchado hoy día, acá lo planteaba el canciller, lo planteaba la gente, hay una tergiversación histórica, dice. Absolutamente, Bolivia ha venido aquí a victimizarse, a echarle la culpa a Chile de sus problemas. Una cosa que es completamente falso. Hoy día Bolivia tiene acceso al mar, completamente excepcional. De hecho, muchos de esos costos los paga Chile, es parte del acuerdo de 1904. Y lo más grave es que dice Bolivia que producto de nuestras negociaciones previas estaríamos obligados a negociar en el futuro. Bajo esa premisa, cualquier país que se sentara a negociar con otro país no lo quisiera hacer, porque de hacerlo en el futuro podrían llevarlo a una corte como esta. Y por lo tanto espero que la corte, que de hecho va a fallar en 4 meses más, es importante decirle a la gente que los alegatos son estas 2 semanas, pero en 4 meses más o 6 meses más vamos a tener el veredicto, pero esperamos que la corte finalmente falle pensando que esto tiene implicancias internacionales, mucho más allá de lo que pasa con Chile y Bolivia, y ojalá que se respete el Estado de Derecho. Bueno, de esa manera nos toca despedir el programa. Creo que hemos cumplido como patriotas. Nosotros los bolivianos tenemos muchas misiones que cumplir y una de ellas es el ser patriota. ¿Cómo lo hacemos? Desde el lugar que nos toque vivir. Si nosotros estamos en medio, seremos patriotas y mostraremos un trabajo completo de información del extranjero, de análisis de los bolivianos, en fin, algo que nos ayude a entender las realidades. Si a usted le toca ser un ciudadano de a pie, pues lo que corresponde, no consumir productos chilenos, no irse de vacación a engrosar las arcas de los municipios del norte de Chile. En fin, todos tenemos una responsabilidad. Vamos a cumplirla de alguna manera. Hoy fuimos patriotas, conocimos la realidad comunicacional del discurso chileno. Ojalá sirva de alguna manera a las autoridades. Como siempre hago, les envío un CD a Cancillería y a todas las instancias donde sé que puede ser útil el programa. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Nos encontramos mañana, si Dios quiere.